buenas noches, Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con la lectura del libro que estamos leyendo, Job, un hombre de resistencia heroica. Y hoy nos toca leer el capítulo 11 de este libro. Espero que lo disfruten tanto como yo y que Dios les bendiga a todos. Capítulo 11. Respuestas sabias a acusaciones falsas. El enemigo más peligroso que hay en la iglesia es la lengua. La lengua humana ha hecho más daño y causado más sufrimiento que cualquier otra fuente de problemas. Lo que decimos corta más profundamente que cualquier cuchillo o espada. La Biblia presenta en ocasiones a la lengua como una espada que hiere a los demás causándoles un sufrimiento profundo y prolongado. No nos sorprende, por tanto, que se diga de la mentira en la lista de los 10 mandamientos: no darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16. Cuando Salomón escribió los Proverbios, mencionó las 7 cosas que el Señor aborrece, entre ellas el testigo falso que esparce mentiras, Proverbios 6:19. Sin embargo, los mentirosos siguen sueltos. Si usted ha sido castigado por la lengua mentirosa de alguien, más específicamente, si usted ha sido acusado falsamente, no tiene que describirme el verdadero dolor. Usted no es el único. Ha descubierto lo difícil que es defenderse. Lo intenta, pero la gente es difícil de convencer. Una vez que ha escuchado mentiras convincentes, el veneno de una lengua venenosa ya ha hecho su efecto. Lamentablemente, las iglesias pueden ser un caldo de cultivo para las habladurías y las lenguas mentirosas. Hay que ser valientes para enfrentarse a los mentirosos. Mientras ministraba con Rabbi Zacarías en una conferencia bíblica hace varios años, me contó una magnífica historia que nunca olvidaré. Me contó acerca de un joven pastor que fue a servir en una iglesia que había sufrido una terrible división. Como resultado, la pequeña iglesia había quedado reducida a la mera supervivencia. Cuando el valiente joven llegó, se propuso abrir su Biblia y predicar valientemente la verdad de la palabra de Dios, semana tras semana. Tuvo el valor de llamar al pan, pan y al vino, vino, lo cual Dios honró. Como era de esperarse, la iglesia se puso de nuevo sobre sus pies y comenzó a crecer. Al poco tiempo la congregación estaba de bote en bote. Esto dio como resultado que se realizaran varios cultos el domingo. Era evidente que necesitaban construir una iglesia más grande, pero había un gran problema. El nuevo centro de adoración les costaría $1,000,000. Aunque ellos no tenían esa cantidad de dinero, nadie podía negar la realidad. Necesitaban el edificio. En esta creciente iglesia había 2 hermanos que vivían vidas carnales. Eran unos pillos redomados y muy ricos, unos ricos depravados que tenían unas vidas notoriamente impías. Uno de ellos murió de repente y el otro hermano vino pronto a ver al pastor. Le dijo: «Tengo aquí algo para usted», y le entregó un sobre. «Es un cheque por $1,000,000. Quiero que los utilice para construir el nuevo santuario. Lo único que le pido a cambio es que cuando predique en el funeral de mi hermano, diga a todos los que asistan al mismo que él fue un santo. Eso es todo lo que le pido que haga». El pastor pensó un momento y dijo: «Está bien, trato hecho». Tomó el cheque, lo depositó en el banco esa misma tarde y comenzó a preparar su mensaje para el funeral. El servicio se realizó varios días después y en la iglesia no cabía un alma. El ataúd estaba frente al púlpito y el pastor se levantó para predicar su mensaje. La gente estaba en silencio, preguntándose qué iba a decir, ya que ellos sabían la clase de vida que tuvo. Se quedaron estupefactos por las palabras iniciales del pastor. Este hombre fue un depravado, fue infiel a su familia, vivió una vida de hipocresía y de inmoralidad, fue deshonesto con sus negocios, era un mentiroso, un hombre en el que no se podía confiar. Fue uno de los principales causantes de las luchas y de los problemas de esta iglesia. Antes y después de que yo llegara como pastor, un verdadero sufrimiento para muchos de ustedes, pero comparado con su hermano, él fue un santo. Hay varias maneras de decir la verdad, pero ese joven pastor se negó a ser amenazado. Los pastores con esa valentía son escasos. Título: Personajes bíblicos que fueron acusados falsamente. Tal vez les sorprenda saber con qué frecuencia se levantaron falsas acusaciones contra personas inocentes en la Biblia. Pensemos en varios ejemplos. Todas ellas fueron víctimas de palabras injustas y malsanas. Comencemos con un hombre llamado José, quien aprendió un nuevo idioma.
Se familiarizó con una cultura totalmente diferente y llegó a ocupar un cargo de gran responsabilidad como administrador de las posesiones de Potifar. Fue un modelo de integridad, pero en el apogeo de su carrera fue falsamente acusado de violación por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel. ¡Qué injusticia! Moisés fue fiel aún a los 80 años de edad para obedecer la voz de Dios y aceptar el encargo que le dio desde la zarza ardiente de que regresara a Egipto para libertar a su pueblo de la esclavitud. Después de la salida, mientras se encontraban marchando por el desierto, la misma gente que había libertado se volvió contra él y lo acusaron de haberles traído a ese desierto para verlos morir. Nada estaba más alejado de la verdad. David, después de matar al gigante y demostrar una vida llena de valentía e integridad, fue falsamente acusado de tratar de destronar al rey Saúl. Por este mismo celoso e inseguro rey, David se convirtió en un fugitivo por 12 o más años, falsamente acusado de algo que no era cierto en absoluto. ¡Qué indignidad! Nehemías reconstruyó el muro alrededor de la antigua Jerusalén después de motivar a la gente para que llevaran a cabo esa difícil tarea. Pero justo antes de que el proyecto fuera terminado, varios de sus enemigos hicieron correr la voz de que Nehemías tenía un motivo ulterior. Está construyendo el muro para poder al final convertirse en el nuevo rey. Nehemías está haciendo eso para él mismo. Fue su mentira. Qué injusto decir eso del piadoso y diligente Nehemías. Pedro y Juan fueron acusados de predicar en un Cristo falso, claramente una falsa acusación, y por eso fueron golpeados injustamente. Pablo fue acusado de ser un falso convertido poco después de su conversión. Los apóstoles no lo querían en su círculo, ya que sospechaban que no había renacido espiritualmente. Más tarde fue acusado de provocar disensión entre todos los judíos. ¿Qué tan exageradas se pueden volver las cosas que se dicen? El mismo hombre fue acusado después por el gobernador Festo de estar loco, por sus muchas letras. ¡Qué injusticia! ¿Y quién podría pasar por alto a Jesús mismo, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento? Muchos de sus dolores y sufrimientos fueron producto de falsas acusaciones. Desde sus primeros meses de ministerio público, fue acusado de tener un origen bastardo. Durante su increíble ministerio fue acusado de ser un borracho porque se sentaba y comía con pecadores. Los fariseos también lo acusaron de posesión demoníaca y de ser un instrumento de Satanás, porque curaba a las personas. Finalmente fue a la cruz por las falsas acusaciones de blasfemia y tiranía. Eso sí que fue una injusticia. Por eso no nos sorprende que Jesús comenzara su inmortal sermón del monte con estas palabras, en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted está siendo acusado falsamente en estos días, le aconsejo que vuelva a leer estas palabras, pero esta vez más detenidamente. No deje de ver la promesa. Su recompensa celestial será abundante. Hoy su desgracia puede ser muy grande. Es posible que haya descubierto que no puede defenderse solo. Una mente convencida es casi imposible de persuadir. Así es, somos bienaventurados. Entra en escena Sofar para acusar por segunda vez. Job 20, 1 al 3. Entonces intervino Sofar el Naamita y dijo: es que mis inquietantes pensamientos me hacen responder y a causa de ello estoy dolorido. He oído una reprensión que me afrenta y mi espíritu comprensivo me mueve a responder. Sofar tiene inquietantes pensamientos, luego reconoce: estoy dolorido. También se siente afrentado. Seré honesto con usted. No encuentro nada que sea inquietante, doloroso o que afrente en lo que Job ha dicho. Simplemente ha expresado su desacuerdo con Sofar. Quienes desean poner en su lugar a los demás sin controlarlos, a menudo se sienten inquietos y adoloridos cuando los demás no están de acuerdo con ellos. No quieren escuchar, solo quieren hablar, no quieren aprender, quieren instruir o preferiblemente sermonear y por supuesto no quieren que estén en desacuerdo con ellos. La virulenta lengua de Sofar no se suavizó mientras esperaba su turno para hablar otra vez. Tiene que darle 3 mensajes a Job. No es de extrañarse que diga cada uno de ellos de manera exagerada. Primero, quiere que Job entienda que los malvados no vivirán mucho. Job 24 al 11. Segundo, los placeres de los impíos son pasajeros. Finalmente, afirma que el juicio de Dios cae severamente sobre los impíos.
Pero hay un gran problema con estos mensajes, son falsos cuando se interpreta como Zophar piensa. Zophar está dando su sermón al igual que un novato sin dos dedos de frente. Para este hombre todo está clarísimo y todo es demasiado sencillo. Todo puede reducirse a axiomas simplistas, lo cual implica el por qué Zophar se mantiene firme en sus comentarios en cuanto a la brevedad de la vida, los placeres pasajeros de los impíos y el juicio de Dios. Job señalará pronto el error del análisis de Zophar, pero primero asegurémonos de seguir el pensamiento del hombre. Job 24:5 dice: ¿acaso sabes esto, que desde la antigüedad, desde que fue puesto el hombre sobre la tierra, el júbilo de los malvados es breve y la alegría del impío solo dura por un momento? Zophar ve a Job como un malvado, por tanto, es su responsabilidad decirle que no le queda mucho tiempo en este mundo. Job 20 del 6 al 11. Zophar está insinuando con toda esta verborrea que la vida de Job es engañosa, torcida y extraña. Es rara y que luego de repente como arte de magia desaparecerá. La gente no podrá encontrarlo, porque los malvados no siguen más en este mundo, Dios los saca de él. Cuando Zophar se refiere a los huesos llenos de vigor juvenil de Job y yaciendo con él en el polvo, no está hablando de causas naturales, está diciendo que se debe al juicio divino. Dice en realidad: porque has vivido como has vivido, porque has ocultado de nosotros tus pecados, mientras que todos pensábamos que eras virtuoso. La condenación vendrá sobre ti pronto. Lo que a Zophar le faltaba de tacto lo tenía de crueldad. ¿Puede usted imaginar cómo se sentía Job escuchando esa descarga? Tratando de hacer frente a su desgracia y tristeza, escucha ahora decir: morirás más pronto de lo que piensas. Pero eso no es todo. Zophar se afinca más. Al leer sus palabras, póngase en el lugar de Job. Job 20 del 12 al 19. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo esconda debajo de su lengua, aunque lo guarde y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, con toda su comida se descompondrá en sus entrañas. Veneno de áspides habrá dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios lo sacará de su vientre, chupará veneno de áspides, lo matará de la lengua de la víbora. No verá los arroyos, los ríos fluyendo miel y leche. Devorará el fruto de su labor sin haberlo tragado. No gozará de la utilidad de sus negocios, porque oprimió y desamparó a los pobres y despojó casas que no había edificado. Estos golpes finales deben de haber dolido. Además de sus palabras insultantes y condenatorias, Zophar acusa a Job de aprovecharse de los demás por su riqueza. Insinúa que Job utilizó sus riquezas para explorar y oprimir a los pobres, echándolos de sus casas y luego adueñándose de sus propiedades. Todo esto para decir: se te acabaron los placeres, Job. Ahora es en serio, tu iniquidad te alcanzó finalmente. ¿Sorprende entonces que el Señor sea tan severo con el testigo falso que habla mentiras? Por desgracia, Zophar todavía no ha terminado. Sus palabras finales se pueden entender mejor de la manera que las parafrasea Eugene Peterson en The Message, el mensaje. Esa gente que niega a Dios nunca está contenta con lo que tienen o con lo que son. Su codicia los dirige tenazmente. Roban todo, pero no pueden conservar nada de ello. Justo cuando piensan que lo tienen todo, les viene el desastre. Se les prepara y se les sirve un plato lleno de desgracias. Cuando finalmente han llenado sus vientres con eso, Dios les da a probar un poco de su enojo y ellos lo mastican por un tiempo. Cuando corren para salvar sus vidas de un desastre, caen golpeándose en otro. Sus derribados yendo de la seca a la meca, vencidos, y logran salvar sus vidas apenas por un tris. Están atrapados en una casa de horrores y ven que su botín se les desaparece por un agujero negro. Sus vidas son una pérdida total. No tienen un centavo, no tienen un centésimo. Dios los despojará de sus ropas caladas de pecado y colgará su suciedad para que todo el mundo las vea. La vida es para ellos una total destrucción, sin que nada sobreviva a la ira de Dios. Miren, ese es el plan de Dios para los impíos, los que ellos tienen que esperar que les pase. Job 20, del 20 al 29. Esa es la paráfrasis del libro The Message. Una de las fuentes que he utilizado en mi estudio de Job es el libro de Oswald Sanders, Spiritual Leadership, Liderazgo Espiritual. En este él hace este ingenioso comentario: esta es la última vez que sabremos de Zophar y no le echaremos de menos.
En esta vida, lamentablemente, algunas personas son tan dañinas y desmoralizadoras que lo mejor que pueden hacer es marcharse para no volver jamás. Ya que han hecho tan desgraciados a todo el mundo, cuando se marchan usted piensa, en buena hora me libre. Así es como pensamos de los Zofar de nuestras vidas. Aunque Job vivió hace muchos siglos, algunos de los encuentros con la gente no son hoy muy familiares, y esto es algo que todavía sigue. Título: La estrategia de Zofar aplicada. Adelantémonos un poco momentáneamente y enfrentemos las consecuencias. Algunos de ustedes que leen estas palabras tienen unas lenguas terriblemente afiladas. Dicen cosas que cortan, pero dicen sus palabras con frases que suenan piadosas e incluso elocuentes. Pueden soñar como superreligiosas a veces, pero son lesivas y dañinas. Insinúan mucho más de lo que se dice realmente. Aquí el autocontrol juega un papel tan fundamental. Qué valioso es pensar antes de hablar y luego, después de dar a nuestras palabras una atención muy cuidadosa, medir su tono, su posible efecto y su veracidad. Zofar no hizo nada de lo anterior. Con tranquilidad temeraria dejó caer sus ofensivas palabras como cargas de profundidad. Aunque Job era un hombre de Dios experimentado y maduro, deben haberlo herido al explotar estas en su mente. Las falsas acusaciones también hieren a los fuertes. El formarse hábitos de moderación es una disciplina esencial. Cuando recibamos información acerca de otra persona, es mejor preguntar la fuente. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Es creíble esa información? Estas preguntas sirven para silenciar a las personas que tienden a transmitir información dañina y exagerada. Ayudan para llegar al fondo de los rumores. Además, dan oportunidad para que florezca la verdad, sustituyendo las mentiras. Pero usted tiene que saber que decir la verdad tiene un precio. Hace poco leí una historia verdadera acerca de un pastor cuya congregación se negaba persistentemente a aceptar su mensaje. Él quería llevar este rebaño de Dios a delicados pastos y aguas de reposo, pero ellos no estaban dispuestos a ser dirigidos. El coro de su iglesia, con sus prácticas impías, forzó el desenlace de las cosas. La situación se volvió tan insostenible que el pastor le pidió al coro que renunciara. Pero el coro no solo renunció, sino que convenció a la iglesia que no participara en el canto congregacional el domingo siguiente. El resultado fue que el pastor tuvo que cantar todos los himnos solo, mientras que la congregación y el coro disfrutaban viendo su frustración. Este estado de cosas continuó por algún tiempo, por lo que el pastor se sintió muy desalentado y perplejo por el rumbo que había tomado la situación. Estaba con los nervios deshechos cuando Dios le habló. Un día estaba sentado en un parque cuando vio en el suelo un pedazo de un periódico roto que estaba delante de él. El pedazo tenía un mensaje para él que se ajustaba perfectamente a su necesidad. Decía: ningún hombre es totalmente aceptado hasta que, primero que nada, haya sido totalmente rechazado. No necesitaba más. Él había sido rechazado totalmente por causa de Cristo, y su reconocimiento de ese hecho fue el comienzo de un ministerio muy fructífero. Aunque había sido rechazado del todo por los hombres, había sido aceptado plenamente por Dios. Con el sermón de Zofar, Job ha estado escuchando lo que mi madre solía llamar mucha cháchara. Solo mucho movimiento de labios. Solo ha estado diciendo sandeces. Lo que está diciendo contra Job no es cierto. Aunque Zofar dice sus palabras en forma poética y elocuente, Job ha soportado con paciencia, pero se niega a dejar pasar esas palabras y no hacer nada. He oído decir que no importa de qué se trate, cuando alguien hace una falsa acusación contra nosotros, no debemos decir nada, que Dios nos defenderá. Así es, eso es muy cierto. Hay ocasiones cuando eso puede ser lo correcto, pero no siempre. Con frecuencia recuerdo el tema de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que dice: confíen en Dios, pero mantengan seca su pólvora. Un sabio consejo: si su reputación está siendo destruida por las mentiras, si su empresa se está arruinando por falsas acusaciones, si su iglesia está siendo destruida y desmoralizada por la información falsa de una boca mentirosa, a veces es necesario salirle al paso a la situación y poner las cosas en su sitio. La verdad puede silenciar la mentira. Título: La dura respuesta de Job a Zofar. Veo con admiración que Job no haya querido quedarse con eso. No se encoge de hombros y dice: oh, ¿qué importa? No era momento para la pasividad. Las palabras de Zofar eran insultantes, exageradas e inapropiadas. Había que confrontar sus mentiras y negar sus acusaciones. De hecho, las primeras palabras de Job revelan su fuerte determinación.
Job 21, 2 y 3. Entonces Job respondió: escuchad atentamente mis palabras, sea esto vuestra consolación, soportadme y yo hablaré, y después que yo haya hablado, burlaos. Comienza diciendo a Sofar: escucha para variar mis palabras. Es un imperativo, como si dijéramos: ahora me vas a escuchar. Parecido a lo que dicen muchas veces las figuras de autoridad con uniforme militar. Muy bien, escúchenme. Luego le dice a Sofar: sopórtame. Ese era otro imperativo necesario, porque las personas culpables de hacer falsas acusaciones son, por lo general, malos oyentes. No son conocidas por obtener pacientemente información veraz. Sabiendo eso, Job le dice en realidad: quiero que hagas dos cosas, quiero que escuches y quiero que tengas paciencia al razonar lo que te voy a decir. Luego añade: después de que yo haya hablado, puedes burlarte. Un contragolpe acertado que una de mis referencias define como sarcástico imperativo en el hebreo. ¿No le parece excelente? Después de que hayas oído todo lo que tengo que decirte, adelante, búrlate de mí, pero por lo menos déjame defenderme. Después de escucharme y de examinarlo todo cuidadosamente, estarás libre para burlarte de mí. Quizás sus acusadores han estado reaccionando a las respuestas de Job con silbidos y gestos negativos. Job quiere que eso cese. Por eso los exhorta a que escuchen para variar. Job 21:5. Volved la cara hacia mí y horrorizaos, poned la mano sobre la boca. Esta es la tercera orden de Job. Primero fue: escúchame. Segundo: sopórtame. Tercero: pon tu mano sobre la boca. A estas alturas, estos tres críticos tienen que haber estado mirando para arriba. Ya no lo están mirando a él. Por eso Job dice: mírame, como diciendo: di lo que tienes que decirme, pero dímelo en mi cara. Los falsos acusadores tampoco hacen eso. Ellos nos evitan, hablan a nuestras espaldas, van a las personas débiles e incautas y dispuestas a escuchar mentiras, y las infectan con sus gérmenes verbales. Sí, escuche eso, es muy importante. De este modo, Job logra la atención de sus acusadores con estas órdenes breves y precisas. Si usted se toma su tiempo para analizar la respuesta de Job, verá que sigue el bosquejo de Sofar a responder sus 3 puntos. Puesta en forma de pregunta sería: 1. ¿Quién dice que los impíos mueren jóvenes? Job 21, 7 al 16. 2. ¿Dónde está la prueba de que los impíos siempre sufren calamidades? Job 21, 17 al 22. Y 3. ¿Cómo puedes tú decir que la muerte siempre es implacable en los impíos? Job 21, 23 al 26. Veamos cada una en orden. Primero, ¿quién dice que los impíos mueren jóvenes? Job comienza su defensa haciéndole una pregunta a Sofar, ampliada. Si los impíos siempre mueren jóvenes, ¿por qué hay tantos que siguen vivos y cada vez son más poderosos? Job 21, del 8 al 13. Este análisis realista no parece muy sombrío, pero indudablemente esas personas no conocen realmente a Dios. Job 21, 14 a 15 dice: luego dicen a Dios: apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos ante él? La verdad del caso es que Sofar: lejos esté de mí el consejo de los impíos. En otras palabras, ya no soy impío. Yo no soy impío, estoy enfermo. Nadie, incluso tú, sabe por qué estoy enfermo. Es un gran misterio, pero entiende esto: yo no estoy definitivamente en la categoría de los impíos. Eso es lo que estaba respondiendo Job. Segundo, ¿dónde está la prueba de que los impíos siempre sufren calamidades? Solo porque no tienen al Señor Dios en sus vidas, eso no significa que todos se van jóvenes a la tumba. Además, no siempre sufren calamidades. Sigamos la lógica de Job aquí. Leamos sus palabras con atención. En Job 21, del 17 al 22. Job está diciendo en realidad: tu argumentación no es correcta, Sofar. Hay numerosos ejemplos que contradicen lo que estás diciendo. Permítame mostrarle un versículo que usted tal vez nunca ha considerado antes. Lo aprendí hace varios años y me viene a la mente cuando me refiero a asuntos como este. Son las sabias y antiguas palabras de Salomón en Eclesiastés 8:11. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. ¿Entiende lo que dice? Está diciendo esto: porque cada vez que una persona hace algo malo, no es inmediatamente juzgado o no se convierte en una víctima de calamidades, sigue haciendo lo malo. La falta de consecuencias inmediatas estimula al malvado a hacer más cosas malas.
roba y no pasa nada, y entonces piensa en robar otra vez. Después de robar varias veces más y no ser atrapado y castigado, se ve tentado a convertirse en un ladrón profesional, haciendo más de lo mismo. Job tenía esa idea en mente cuando le dice a Zofar que las calamidades no siempre le llegan de inmediato al incrédulo. Tenemos que sacarnos de la cabeza la imagen que tenemos de las personas que no son creyentes. Son muchísimos los cristianos que piensan que porque una persona es incrédula es estúpida. No es verdad. Muchas de ellas son inteligentes. En realidad algunas son más inteligentes que lo que muchos de nosotros soñaríamos ser. Además, muchos de los no creyentes tienen más vidas más fáciles que muchos de nosotros y no son inmediatamente juzgados y sacados de este mundo antes de llegar a los 40. Muchos de ellos viven bien y tienen una larga vida, aunque viven alineados del Todopoderoso. Es muy fácil dejar que la realidad nos ofusque. Hace poco leí algo sobre un pastor y un diácono que hicieron planes para visitar a los no creyentes de su comunidad. Un no creyente particularmente notorio, que era muy conocido en la comunidad, había visitado la iglesia el domingo anterior. Había firmado una tarjeta de visitante e incluso su dirección. Por tanto, decidieron visitarlo para hablar con él de las buenas nuevas. Fueron juntos en el mismo automóvil y cuando llegaron al exclusivo barrio residencial donde vivía, entraron por el inmenso portón para los automóviles que estaban enfrente de su inmensa y preciosa casa. Esta tenía un abundante y bello jardín, muy bien cuidado, y el ambiente era elegante. Los chicos estaban jugando en la entrada. El pastor y el diácono vieron después el patio posterior, donde se encontraba una hermosa piscina con una fuente muy grande que lanzaba agua. Había además 3 lujosos automóviles estacionados más allá, todos ellos nuevos e inmaculados. A un lado, en un lugar especial, estaba un Ferrari clásico, de color rojo brillante. Después de estacionar el vehículo enfrente de la casa, los hombres pudieron ver al dueño de la casa a través de la ventana de su estudio. Estaba sentado en una suave y grande silla de cuero, riéndose con unos amigos y divirtiéndose de lo lindo. En ese momento el joven diácono se volvió hacia su pastor y le dijo: «Dígame otra vez, pastor, ¿qué clase de buenas noticias tenemos nosotros para este hombre?» Nunca olvidé que las buenas noticias se refieren a la vida en el más allá. El creer esas buenas noticias no significa que usted se volverá rico de repente, ni tampoco que si no las cree estará condenado a la pobreza o a una vida en la prisión. Tenemos que entender y articular claramente nuestra teología independientemente de los estilos de vida económicos, de las preferencias personales o de los prejuicios estrechos. No podemos seguir pensando que los ricos nunca pueden ser piadosos o que los pobres nunca pueden ser impíos. Eso fue lo que no entendió Zofar. Mírate, Job, mira la condición en que estás. Por lo enfermo e indigente que estás ahora, es obvio que hay pecado en tu vida. Simplemente no nos lo has revelado, porque solo los impíos sufren así. Pero Job le aclara: no es cierto, no es raro que los impíos vivan prósperamente o que los que conocen a Dios sufran. Pero recuerde esto: con la muerte desaparecen todas las diferencias. Tercero, ¿cómo puedes tú decir que la muerte siempre es implacable con los impíos? Job 21, 23 al 26. Dice Job 21, del 23 al 26. Uno muere en pleno vigor, estando del todo confiado y tranquilo, con sus lomos llenos de gordura y sus huesos empapados de tuétano, y otro muere con el alma amargada, sin haber comido jamás con gusto, pero ambos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. Zofar, te equivocaste en mi caso, yo no estoy en esa categoría. Y veamos la respuesta final al concepto equivocado de Zofar. Job 21:34. ¿Cómo pues me consoláis con palabras huecas? De vuestras respuestas solo queda el engaño. Hay que admirar la franqueza de Job. Al igual que el pastor que se negó a ser sobornado, Job habla claro. Esa clase de honestidad hay que practicarla en público. La falsedad carece de valor liberador y debe ser enfrentada. La palabra falsedad en el hebreo significa engaño o fraude. En otras palabras, Zofar, tus respuestas están llenas de engaño, no se puede confiar en ellas. No soy como me has acusado falsamente. Necesitas escuchar la verdad, ya que no la estás diciendo ni tampoco oyendo. No puedo evitar el preguntarme si esta fuerte reprensión explica la repentina salida de Zofar de cualquier otro diálogo más adelante. Título: 4 respuestas a los falsos acusadores.
Comencé este capítulo hablando del poder de la lengua. Al llegar al final de la consideración del último de los acusadores de este tercer ciclo, hemos visto una y otra vez qué destructivas pueden ser las falsas acusaciones. Es muy probable que muchos de los que leen estas palabras sean actualmente el blanco de las falsas acusaciones de alguien. Esa puede ser una cruz muy angustiosa de llevar. Sé de lo que hablo, porque yo he vivido esa dolorosa experiencia, puesto que este es un problema constante para muchos de nosotros. Puede ser útil que demos algunas pautas y pautas a seguir basadas en la manera como Job lidió con sus acusadores. En el ejemplo de Job encuentro por lo menos 4 respuestas que vale la pena mencionar. Cada una de ellas es seguida por un fuerte consejo de 3 palabras. Primero, escuche lo que se está diciendo y considere la naturaleza de la crítica. Mantenga la calma. Se verá tentado a precipitarse y reaccionar temerariamente en la carne, diciendo cosas que lamentará después. Hágalo mejor por escuchar lo que se está diciendo, y mientras lo hace, tenga en mente el carácter de la persona de quien salió la acusación. Escuche todo con calma. Job hizo eso, lo que lo preparó para su posterior respuesta. Segundo, responda con hechos verdaderos e información precisa, conociendo la naturaleza del acusador. Diga la verdad, manténgase en el lado de lo preciso o a todo trance. La otra persona puede ser un cónyuge anterior, o puede ser su antiguo o actual jefe, un empleado, un vecino, un pastor, un amigo. No importa quién sea la persona, si usted está siendo acusado, concéntrese solo en los hechos verdaderos. No reacciones ni piensa en las maneras de vengarse. Si usted cede a cualquiera de ambas tentaciones, terminará sonando como el acusador. Dios honra la integridad, tal vez no de inmediato, pero finalmente usted será vindicado. Recuerde la oración de David: hazme justicia, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Salmo 26:1. La verdad prevalecerá para las personas que se ocupan de ella y hacen sus decisiones basadas en ella. A Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, le dijeron que necesitaba despedir a su director general de correos. Al hombre se le acusaba de todo. Lincoln consideró los rumores yendo a las evidencias. Luego escribió una carta en la que informaba su decisión de no hacerlo, pues la información estaba basada en chismes, no en hechos verdaderos. Terminó la carta diciendo: la verdad es, por lo general, la mejor defensa contra el chisme. Sabia respuesta. Manténgase con la verdad, no la exagere, no la niegue y no vacile en decirla. Tercero, utilice ejemplos que representen la realidad y el equilibrio, y deje su defensa al Señor. Confíe en Dios. Deténgase y piense. Job hizo precisamente eso. Aunque dijo la verdad, dejó la defensa de su carácter en las manos del Señor. Job fue firme y resuelto, pero mantuvo el control. Repito, yo sé lo que es ser calumniado injustamente. He sido acusado de cosas y ese rumor me ha desvelado. Me ha revuelto el estómago, me ha quitado el apetito, he terminado no darle ninguna atención, pero encuentro que no puedo sacármelo de la cabeza. No fue sino hasta que decidí dejar las cosas en las manos del Señor y descansar en su control soberano, que encontré paz interior. Sin excepción, por favor escuche bien, sin excepción, no fue sino hasta que deliberadamente dejé todo en las manos de Dios que mi mente comenzó a relajarse, mis emociones a serenarse y a volver a tener paz interior. Lo repito, la verdad se impondrá y Dios será glorificado. Cuarto, no deje que las acusaciones lo desanimen y lo influencien negativamente, recordando que no son más que sandeces y basura. Actúe con fortaleza. Volviendo a las palabras del lema de la guerra de independencia: confíen en Dios, pero mantengan seca su pólvora. Es fundamental mantener el equilibrio. Usted puede estar confiando en Dios en cuanto a su seguridad, pero sigue echando llave a las puertas cada noche. Cuando usted sube a su auto, se coloca el cinturón de seguridad, ¿verdad? Si no lo hace, está jugando con fuego. Al cruzar una calle, mira en ambas direcciones antes de hacerlo. Confiar en Dios no es una presunción simplista. Hay que aplicar sabiduría a la vida de fe. Enfrentar tiempos difíciles exige una mentalidad de actuar con fortaleza. Pruébelo. Puede parecerle duro, pero es verdad. El realismo es un mensaje poderoso. Recuerdo la historia verdadera de un padre, quien era médico, que vivió en un país latinoamericano que estaba bajo un régimen de gobierno militar. Hace varios años él se levantó contra ese increpusculoso gobierno militar, especialmente denunciando los abusos a los derechos humanos
que se cometían. Los encargados de velar por el cumplimiento de la ley eran unos corruptos. Por haber sido denunciados, se vengaron de ese médico que no tenía pelos en la lengua, arrestando a su hijo adolescente y torturándolo hasta matarlo. La gente estaba furiosa y quisieron convertir el funeral del joven en una gran marcha de protesta, pero el médico eligió una mejor forma de protesta. En el funeral, el padre exhibió el cuerpo del hijo tal como lo había encontrado en la cárcel, totalmente desnudo, con las heridas producidas por los impactos eléctricos, las quemaduras de cigarros, los golpes y las cuchilladas. Toda la gente desfiló frente al cadáver, pero no estaba en su ataúd suave y limpio, sino en un colchón sucio y empapado de sangre de la prisión, exactamente donde fue encontrado su muchacho. Eso demostró ser la más fuerte protesta imaginable, exhibiendo la injusticia en su forma más atroz. Esto fue lo que Dios hizo con Cristo en su crucifixión. No lo envolvió en una sábana limpia y blanca, diciéndole al mundo: no es demasiado horrendo para que ustedes lo vean. Jesús no fue crucificado en un sótano oscuro y privado para que la gente no lo viera. Estuvo en una colina, colgando en un lugar de humillación pública, expuesto a la vista de todos y finalmente triste y debilitado. Muere. El método, representando un mensaje valiente, fue impactante. Y esa cruz sigue todavía impactando a todos los que la ven y viven. Véala usted una vez más. Deje que su mente la imagine. El llevar los pecados del mundo exigía una escena angustiosa y horrible. Permítame decirle unas palabras finales a usted, que está atravesando un tiempo de acusaciones falsas. Que el Señor le dé fortaleza en medio del mismo, que Él le sostenga muy de cerca en este tiempo, que Él le dé la sabiduría y la gracia para responder, que Él se convierta en real y personal para usted, dándole incluso canciones en la noche y un tranquilo descanso, en la seguridad de que Él está defendiendo su integridad. Y yo añadiría que Él le dé una piel muy dura para que no se dé por vencido mientras espera su vindicación. Y déjenme decirles a los que esparcen rumores, mentiras y calumnias contra los demás: no hay nada más pérfido que eso que ustedes están haciendo. Nada. Si usted dice ser un seguidor de Cristo, eso tiene que parar. Ahora mismo, usted hiere el cuerpo, hiere la iglesia, arruina el testimonio de Cristo. No hay nada que le encante más al mundo perdido que oír y ver a la familia de Dios peleándose unos con otros. Y añadiría un comentario final para todos. Antes de que fustiguemos con nuestras lenguas a Zofar, Bildad y Elifaz, hagámonos primero un examen de conciencia. Sigamos el ejemplo del salmista y oremos diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Deje que este examen de conciencia tenga lugar antes de pasar al capítulo siguiente. ¿Qué le pareció? Pues bueno, este fue el capítulo 11 del libro Job, un hombre de resistencia heroica. Que Dios le dé descanso en este viernes, que Dios le bendiga y primero Dios, nos vemos el domingo con la ayuda de Dios.